Comenzamos. A ver, ya, ustedes ahí. Tenemos en el tanque del alimento, el azul. A ver, sígale la línea amarilla. La línea amarilla. Ahí está el sistema bypass, ahí está la bomba, sigue ahí. Bueno, ahí están las bridas en esa línea, ¿verdad? Ahí. Es la de... Entre esas bridas está la placa orificio. La placa orificio. Y a su vez están los puntos que son las tomas, ¿verdad? Estas líneas se conectan con este manómetro diferencial, donde leemos la caída de presión, el H o el delta P. Ya. Ese H es altura piezométrica o delta P, que es la caída de presión. Ya, entonces aquí, obviamente de este lado está una regla. Tenemos en las dos unidades, en pulgadas y en centímetros, para leer la caída de presión. Esta caída de presión está en función del flujo. ¿Dónde regulamos los flujos? En el sistema bypass. Ahí regulamos. La cerramos todo, me viene todo el flujo. La cierro parcialmente me viene el flujo. Y entonces, si seguimos la línea, nos podemos dar cuenta que el alimento va a entrar al calentador. Y recordemos lo que en un momento dijimos, estos intercambiadores de calor tipo carcasas y tubos tienen dos partes principales, la carcasa o el cuerpo y los cabezales. Cuando el fluido ingresa por un cabezal es porque va a entrar por los tubos. Y cuando entra por la carcasa es porque va por fuera de los tubos. Entonces, este alimento, ¿por dónde está entrando? Por el cabezal. Entonces va por dentro de los tubos. Aquí, ya no hay el tiempo, pero pueden mirarse en YouTube. Pongan ahí intercambiador de calor, tubos y carcasa y les sale un montón. Ahí ven por dentro. Estos tubos están sujetos por los baffles. Entonces, pero si nos queda tiempo yo les puedo mostrar, o no sé si se los envío, pero no he venido la niña que me dio el correo. Bueno, por dentro de los tubos va el alimento. Si entra por el cabezal, tiene que salir por cabezal. No, imposible. Entonces, sale por aquí. Tengo temperatura de salida, ¿no? Aquí temperatura de entrada. Temperatura de salida del calentador. Entra aquí al enfriador. Este enfriador es de 2 pasos por los tubos y un paso por la carcasa. Entra por el cabezal, sigue entrando por los tubos, el alimento. Aquí tiene una placa, entonces solamente llena una parte de los tubos, hasta donde está la mitad, pues. O sea, entra a la mitad de los tubos. Si este tiene 20 tubos, solo llena 10. Se va al otro extremo, que no tiene nada, el fluido sube y puede, por presión que lleva por la bomba, puede entrar a los otros 10. Y eso sale acá. Entonces, ahí serían los 2 pasos. Y aquí sale, y entonces podemos observar aquí la línea del alimento, va hasta allá y retorna. Entonces tomamos la temperatura del alimento, lo tomamos en el chorro, para más rápido, en el chorro. Ese es el ciclo del alimento. Hagamos el ciclo del agua de enfriamiento, porque aquí es el calentador y este es el enfriador. El agua de enfriamiento nuevamente viene de la piscina de la torre de enfriamiento. En la celeste tenemos el sistema bypass en la bomba. Tenemos la placa orificio, ahí sí le vemos la salidita de la placa orificio. Esa es la placa orificio, ese es el grosor de la placa. Entonces, la caída de presión en ese punto, en función del flujo, de la cantidad de flujo, como yo haya regulado en el sistema bypass,
me va a permitir leer la caída de presión en este manubrio. Entonces, la caída de presión que la tenemos aquí, la caída de presión, el flujo aquí lo tienen con L, pero la nomenclatura que utiliza eso es lo de menos. Caudal es igual a la constante por la caída de presión, la raíz cuadrada de la caída de presión. La constante es este valor que está aquí. Este valor representa todas las que yo se las señalé como constante, que está involucrada, las áreas, etc. Entonces aquí está la caída de, bueno, aquí esta niña ya lo dejó, pero qué pena que ya se está dañando. A ver, entonces sigámosle la flecha. Entra el agua fría, entra ¿por dónde? Por la carcasa, entonces va por fuera porque ya vimos que el alimento va por dentro. Entonces el agua fría entra a la carcasa y sale por la carcasa. Sigue, entonces aquí tenemos temperatura de salida, que es la misma temperatura de entrada a la torre de enfriamiento. Entonces, esta agua que salió fría de la torre, ¿verdad? Cuya temperatura la medimos aquí. Esta temperatura de entrada al enfriador es la temperatura de salida de la torre de enfriamiento. Esta temperatura, que es la salida del enfriamiento, es la temperatura de entrada a la torre de enfriamiento. Ya, entonces, terminamos ahí con la línea del agua fría. Ahora veamos con el vapor. Como ya tenemos vapor, a ver, entonces el vapor que viene de allí, viene por aquí, o aquí tenemos las válvulas. Fijamos una presión más o menos de 3 para no fastidiarnos tanto, de 3. Entonces, con eso el vapor pasa por aquí, sigue la flecha, entra por la carcasa. Entra por la carcasa, obviamente porque el alimento entraba por los tubos y sale por la carcasa. Entonces el vapor, aquí tenemos el purgador de aire. Recuerde que todo equipo que trabaje con vapor debe tener un eliminador de aire. Entonces tenemos el purgador de aire, creo que esta llave está tomada, pero bueno, ahí está. Y entonces aquí tenemos la salida del condensado, que lo recogemos. Al inicio ese condensado no lo recogemos porque ese condensado es de lo anterior. Cuando ya vemos que está saliendo vapor, ahí entonces cogemos a contar, recogemos el condensado y contamos el tiempo, contabilizamos el tiempo de trabajo. De 5. ¿Y se toma la temperatura? Sí, cada 5, nada más, tomen 2 datos y nos fuimos. Ingeniera, y ahí también se toma la...